Buenos días. Hoy vamos a predicar en Oseas 9:8. Si eres mensajero fiel, vas a ser odiado. Atalaya es Efraín para con Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa del Señor. Mira lo que nos enseña la palabra. Nos está enseñando el profeta Oseas, un principio de la Biblia, un principio bíblico con respecto al ministerio profético. Es siempre perseguido, vejado, fue apedreado, algunos fueron aserrados, Daniel fue lanzado al pozo de los leones. Y para ustedes contar, no me alcanzaría, como dijo el escritor de Hebreo, el tiempo para contar de ellos en detalle, pero lo podemos enumerar poco a poco. Jeremías 28:5 al 17 nos enseña lo que el profeta Jeremías estaba pasando en ese momento. Dice: entonces respondió el profeta Jeremías, el profeta Daniel, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo te hablo en sus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello de Jeremías, lo quebró, y habló en Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperá el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: ve y habla a Ananías, diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro que puse sobre el cuello de ellos en las naciones, que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias al campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así dice Jehová, que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes 7. Vea usted lo que le dice el profeta Jeremías. Un verdadero profeta de Dios siempre va a ser odiado en la casa de Dios, es decir, en la iglesia, que somos nosotros. La iglesia siempre va a odiar al verdadero profeta de Dios. No es porque sea en la iglesia, no, es porque la Biblia lo dice, un principio bíblico. Porque el profeta siempre se levanta un profeta. Cuando Dios decidió en los tiempos antiguos levantar un ministerio profético, fue con la intención de castigar al pueblo de Israel, porque era un pueblo desobediente, con la intención de castigar a las naciones vecinas de Israel que estaban entregadas a la idolatría, igual que el pueblo que servía a un solo Dios. Y por ende Dios tenía que levantar este tipo de personas, personas firmes en su vocación, personas prudentes, personas llenas del Espíritu, llenas de la unción, que no le tuvieran miedo a nadie, ni a reyes, ni a gobernadores, ni a príncipes, ni a ninguno que se pusiera entre su camino, porque ellos iban a ser los portavoces de Dios en la tierra, como es la iglesia hoy en día. Siempre el profeta tratan de tenderle el lazo, siempre ponen conchitas de mango, le ponen dificultades, le cierran las puertas a los verdaderos profetas de Dios. No estoy hablando de los falsos profetas, que hay por ahí un montón, millones de falsos profetas, solo pocos verdaderos, como dice la Biblia. El profeta dice que fue antes de mí, los profetas, dijo Jeremías, que fueron antes de mí, profetizaron hambre, guerra, pestilencia. Y van a venirme ustedes a mí con el cuento de que los profetas de hoy en día tienen que predicar prosperidad,
tienen que predicar bendición, tienen que predicar esto cuando la iglesia está en el mismo estado que estaba el pueblo de Israel en ese tiempo, adorando líderes, adorando grandes personalidades, cuando deberían estar adorando a Dios omnipotente, al Altísimo. ¿Por qué? Porque ellos se han desviado, como dice el proverbio, el pueblo sin profecía se desvía. ¿Por qué? Porque la profecía es para mantener al pueblo en el camino correcto, para mantenerlo bajo escarmiento, bajo juicio. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre tiende a la maldad, como dice Eclesiastés 8, capítulo 8, versículo 11, dice: por cuanto no se dicta sentencias luego sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto en hacer el mal. Por eso que siempre tiene que haber las amonestaciones de parte de Dios. Cuando un profeta te habla, un profeta verdadero siempre te va a decir las cosas claras, lisas y concisamente. ¿Por qué? Porque no está hablándote con palabras adornadas, te habla clara y lisa y llanamente, sin macujear, sin verborrear, sin ninguno de ese tipo de cosas que hoy en día existen. No, que tú tienes que hablarle suave a la gente, que tú tienes que decirle esto, tienes que decirle por allá, por acá. No, el profeta verdadero de Dios te habla claro, claro y directo. ¿Por qué? Porque resulta que el profeta le está hablando a la iglesia, no le está predicando al mundo, ni está predicando a personas que no conocen, está hablando a personas que conocen perfectamente las cosas de Dios. Que se hacen los locos, como si yo no la conociera, es otra cosa. Pero eso no es causa de no aplicación, como dice la ley. No tomaré por inocente al culpable, dice Dios. ¿Tú crees que ese profeta que Jeremías amonestó ahí era un inocente? No era un inocente, era un rebelde, dice la Biblia. Hablaste rebelión contra Jehová, porque hiciste creer a este pueblo en mentira, eres un mentiroso. Y no se cumplió la palabra de que él habló, porque el pueblo de Israel duró 70 años en el exilio. 70 años duró. La profecía de un verdadero profeta de Dios se cumple porque se cumple, y punto. No tiene discusión, porque está hablando es Dios, el soberano, el Altísimo. Cuando Daniel le dijo a Nabucodonosor: tú, si no te arrepientes y no te humillas, vas a ser cortado, como Dios te lo mostró en la visión. Vas a andar como las bestias, en los muladares. Vas a andar así, vas a perder la razón, vas a hacer esto, vas a hacer esto. No se arrepintió, y dice la Biblia: al cabo de 12 meses, paseaba en el palacio con su pompa, con su... Este es el reino que yo he creado, esta es la pompa. Yo, Nabucodonosor, como dicen ahorita, yo, fulano de tal, he creado la iglesia más grande del mundo, y se jactan. Son grandes perseguidores, son grandes asesinos en el cuerpo de Cristo, son mutiladores. Entonces viene el profeta de Dios y les habla lisa, llanamente lo que va a pasar. Se rebelan, como acá: manténmelo con agua de aflicción y pan de angustia, hasta que yo venga victorioso. Entonces, el deber del profeta de Dios, inspirado por el Espíritu Santo: si tú vuelves en paz, Jehová no ha hablado por mi boca. Siempre hablando con seguridad, con serenidad, pero un mensaje claro y directo, con respeto dependiendo de la persona que sea. Que si es un vagabundo, se le respeta como ser humano, pero como líder no se le respeta. Muy diferente cuando tú le vas a hablar a una persona justa, un hombre íntegro, de parte de una palabra de corrección, una palabra de aliento, algo que Dios te haya mandado a decir. Es muy diferente, porque ahí sí uno tiene que tener cuidado, consideración, respeto, porque es un hombre de Dios. Pero cuando es un vagabundo de esta clase, predicadores de la prosperidad, perseguidores de los hombres de Dios, apóstatas, a estas personas se les tiene que hablar claro por todo el carril, como decimos aquí vulgarmente, porque ellos no
necesitan explicación teológica. Ellos necesitan es que se les hable claro. Como le habló Cristo a los fariseos. Ustedes son una generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? No iban a escapar. ¿Por qué? Porque esa gente eran conocedores de la palabra. Se eran estudiados. Un fariseo, un doctor de la ley, de la Torá. En Israel dura 15 años estudiando la Torá. ¿Sabes lo que es eso, hermano? Una persona que dure 15 años de su vida dedicándose al estudio único y exclusivo de la Biblia, de la Torá. Oye, una falta de esa, hermano, en apostasía no se le perdona, es imperdonable. Por eso es que Cristo no le estaba diciendo eso a cualquier persona, lo estaba diciendo a los más perversos de la época, a las personas más perseguidores y acérrimos perseguidores de él. Y eso que estaban cautivos bajo el imperio romano, estaban subyugados bajo el yugo romano en el tiempo de Cristo. Y más, sin embargo, eran perseguidores de los hombres de Dios. Igual que en el cautiverio en Babilonia. Subyugados por 70 años bajo el imperio babilonio, medo-persa y el greco-romano. Y que siguieron en lo mismo, porque eran personas amadores de sí mismos, lo que dice Pablo. Andan conforme a sus propias concupiscencias. No entienden, no digieren nada. ¿Y qué le dijo el salmista a Dios? El celo de tu casa me consume. Un verdadero profeta siempre va a sentir celo como el que sintió Elías. He sentido un vivo celo por las cosas tuyas. ¿Qué? Porque él sentía el pecado de la idolatría a la cual Jezabel llevaba al pueblo, manipulando acá. Acá era un hombre que se la daba de arrogante, de fuerte, y era manipulado por Jezabel, nada más y nada menos que una mujer. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en las iglesias? El pueblo siendo manipulado por Jezabel. Grandes líderes, grandes personas, y la que en realidad manda es la esposa de ellos. Si no tienen esposa, la hermana que más le caiga bien, esa es la que más manda. Porque la mujer, no es que yo voy a hablar de la mujer siempre va a tener ese espíritu, porque ese espíritu está desde el huerto del Edén. Querer tomar ella las decisiones, querer ella tomar control, y termina mal, como terminó en el huerto del Edén, mal. ¿Por qué? La mujer es más fácil de convencer para el diablo que el hombre. Y eso fue demostrado bíblicamente en el huerto del Edén. Porque el diablo se le llegó a Eva, no se le llegó a Adán. El diablo se le llegó a Eva y le dijo: con que Dios te ha dicho, no comas del huerto del árbol de la vida, de ciencia del bien y el mal. Con que Dios te ha dicho, emboste, chica. Eso es mentira de Dios, porque Él sabe que después que tú te comas eso, vas a ser igual que Él, vas a saber bien y el mal igual que nosotros. O no le dijo: y vas a morir en un determinado tiempo, Eva. Entonces la mujer, como las mujeres se creen la fantasía que cualquiera le dice, cayó y comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Todo en términos espirituales. ¿Qué hizo la mujer? Fue pan de Adán. Como el hombre es débil por la mujer, por la vista, oye, Adán al ver a su esposa: mira, a Adán, mi amor, Dios, tú sabes que Dios nos dijo que no comíamos el árbol, pero yo comí. Come tú también. Eso no es malo. Mira, la culera serpiente me dijo, porque ella ni sabía que era el diablo. El diablo sí sabía que era él que le estaba diciendo y no la serpiente, pero la serpiente se dejó utilizar por el diablo. Siempre va a haber un vaso que se va a dejar utilizar por él, porque el diablo es un ser incorpóreo, él no habla directamente, habla a través de un vaso. Y él va a utilizar independientemente lo que sea, con tal de llevar a uno al engaño, a la perdición, a la destrucción. Ese es el fin de él. Le dijo a Adán: comida. Llegó el tonto de Adán, lo convenció, hizo sus caricias, hizo sus cosas como Isabel le hace acá, se pulió y fue y le dijo:
Después que Adán comió el fruto, el diablo dijo, logré lo que quería, mi objetivo. Primer objetivo que logré con el hombre, quitarle la vida eterna, quitarle la muerte, que nunca muera. ¿Por qué? Porque ese siempre lo que busca es la envidia. Él les tenía envidia desde el huerto del Edén al hombre, les tenía envidia. Y eso fue precisamente lo que lo hizo que Dios lo arrojara del cielo, la envidia, la soberbia. Porque él se iguala, él siempre se quiere igualar como los seres humanos, como Dios. Él se creyó el Dios, que lo adoren, que le sirvan. Y ahí Eva no fue tanto porque porque se comió el árbol de la ciencia del bien y el mal, fue porque desobedeció a Dios y obedeció a Satanás. Ese fue el pecado grave que ella cometió, la desobediencia. Toda desobediencia es pecado. Y cuando tú vienes a reprender a estos grandes líderes, grandes personalidades, vienes a reprender a los líderes que ellos tienen en las congregaciones, se rebelan. Mire, ¿qué vamos a hacer con este fulanito de tal? Este nos está echando a perder el negocio, porque ahorita tienen un mercantilismo. Ahorita no tienen una predicación verdadera de la palabra, sino un mercantilismo. Viendo para ver cuántas personas tengo, cuánto me entra de diezmo. Mira lo que dijo una predicadora hace tiempo, ya hace como 2, 3 años lo escuché. No sé cuántos años tendrá ese video. Dijo, esa predicadora muy famosa, Yesenia Ten. Esa hermana tiene algunos mensajes buenos, no lo vamos a negar, pero ella dijo en unos videos, dijo que el diezmo es el tributo del cielo. Imagínate tú lo que dijo. El servicio tributario del cielo es el diezmo. ¿Cómo les parece a ustedes eso? ¿Cómo una persona se atreve a decir eso? Tiene una iglesia grandísima esa hermana. No lo vamos a negar. Dios le ha dado su entendimiento, sus cosas, pero hay cosas que no las podemos pasar. Nosotros somos estudiantes, somos corregidores del pecado, de lo malo. No nos vamos a calar con una persona que diga ser un influencer cristiano, una personalidad cristiana, esté tratando de meterle ese tipo de herejía al pueblo. Porque el diezmo, como ella lo habla, la gracia es muy diferente a lo que era la ley. Pues estas son las tipos de personas que quieren judaizar la iglesia. Este tipo de personas tienen una doctrina de judaizante. Como dijo Pablo, no podéis mezclar la gracia con la ley, porque no heredará la sierva con la libre. Si ellos quieren entender eso, que lo entiendan, pero ellos no quieren entenderlo. Son personas que tienen el entendimiento embotado, ellos medran